Muy buenas noches. Qué bueno que podemos estar sintonizándonos y estar a través de este medio con todos ustedes. Gracias porque nos permiten entrar hasta sus hogares y también hoy queremos que nos permitan entrar a sus corazones con este mensaje que el día de hoy les traemos. Un mensaje que es actual a las condiciones que estamos viviendo. El día cotidiano está acompañado de una cantidad impresionante de información y es importante que aprendamos a manejarla. Por eso el día de hoy vamos a hablar también de algunas de las leyes de la información y cómo entonces entender qué es lo que vale saber, cuándo vale la pena saberlo y cuándo igual y darle caducidad a las cosas. Bien, empecemos. Gracias porque el día de hoy estamos juntos, unidos a través de este canal. Sabemos que en el método científico todo parte de una observación. La observación minuciosa nos lleva al razonamiento y cuando creemos haber logrado identificar el patrón de comportamiento del fenómeno observado, surge entonces una hipótesis con la que se pretende explicar el fenómeno y predecir su comportamiento. La hipótesis es tan solo una conjetura basada en suposiciones que requieren siempre comprobación. Para ella, no son suficientes los argumentos persuasivos, por más elaborados que sean. Lo que se requiere son evidencias y pruebas contundentes. Una hipótesis es una proposición aceptable y hasta cierto punto lógica, que ha sido formulada a través de la recolección de datos que componen la información. Dichos datos son obtenidos a través de la observación, la medición y el monitoreo. Sí, se los digo todo esto porque hoy nos conectamos, vemos la información en la televisión y nos salen de inmediato datos. Hay en México 15,000 personas, ¿sí?, infectadas. Hay 1,474 personas que han fallecido, lamentablemente. Y entonces hacen una curva y nos dicen, para tal fecha, igual, y esta contingencia termina. Esto es una hipótesis basada en, a fin de cuentas, los datos que se están recibiendo y cómo estamos siendo capaces de analizarlos, extraerles información y entonces poder dar una propuesta. Lo curioso es que la hipótesis, aunque no esté confirmada, sirve para responder de una forma alternativa, pero provisional a un problema. Un error común es creer que la hipótesis es aceptable sin necesidad de comprobación. Imagínense, hoy estamos toda la humanidad en busca de la vacuna para el COVID-19. Y entonces los científicos hacen una serie de investigaciones y hacen una serie de experimentos y hacen hipótesis. Imagínense lo que pasa cuando dicen, ya tenemos la vacuna, pero no está comprobada. De modo que igual y la vamos a poner en algunas personas y vamos a ver si funciona. Esto es muy común, ¿saben? Así de peligroso es. Cuando una hipótesis no es comprobada,
Entonces el riesgo es muchísimo mayor. Y muchas veces esto pasa en el día a día con la información que recibimos. ¿Cuántos errores se cometen cuando se cree que lo incompleto está completo y cuando se cree que la hipótesis es una teoría aceptada? No, 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 no. Cuando recibimos información, siempre tenemos que saber, oye, ¿esto es una hipótesis? ¿Es una tesis? ¿Hay una antítesis a esto? ¿Esto es una teoría? ¿Ya se hizo el análisis? ¿Hay una síntesis? ¿Esto tiene fuerza de ley? Porque el problema es que cuando asumimos que la hipótesis tiene una fuerza de ley, entonces vamos a comportarnos como si lo fuera. Y el mayor de los errores es que la hipótesis, si no se comprueba, va a traer más problemas que el que pretendió resolver. Por eso, hoy en día, cuando recibamos datos, información, pues tenemos que ser muy astutos, ¿sí? Y atentos a qué es lo que nos están transmitiendo. Miren, se los digo así. Nos llega la información. Vamos a suponer que es una información verídica. Y nos dicen, hay 15,500 casos de personas infectadas en México. Ok, nada más que en México hay 120 millones de personas. ¿Cuánto es 15,000 personas? Ok. Y de estas hay 1,500 casos de lamentables fallecimientos. Yo no diría, ok, aquí diríamos, ¿y cuántas personas se murieron de diabetes en este mismo periodo? ¿O cuántas personas el impacto de la información que se está transmitiendo les ha causado daños como hipertensión y han matado a personas por el mal uso de la información? Y entonces vamos a darnos cuenta de que una información, ¿sí?, comparada con otra información, al unirse, arroja mejor información. Por eso es sumamente importante. No creas todo lo que se te dice a la primera. Por favor, cuélalo, chécalo y analízalo. ¿Sí? Ahora bien, una hipótesis bien formulada y sustentada con argumentos reales y completos va a dar origen a una tesis, la cual es confrontada por medio de una antítesis. Y uno puede venir y decir, esta es mi teoría, y tiene que venir la parte opuesta procurando demostrar que esa tesis no aplica. Y esta antítesis es valiosísima. Esta confrontación entre la tesis y la antítesis se lleva a cabo por medio del análisis. Y así va a surgir una síntesis. Y en la síntesis vamos a tener el resultado. ¿Qué es lo que pasó cuando la tesis supuesta, ¿sí?, se confrontó con la antítesis? A fin de cuentas, de aquí va a salir un resultado. Ahora bien, si la tesis se valida como un resultado de la investigación, el análisis y el debate, entonces se convertirá en una teoría. Y si esta teoría tiene observancia universal, entonces tiene fuerza de ley. Si no, seguirá siendo una teoría. Se los voy a explicar a la luz de la palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que tiene observancia universal. No solo universal, también eterna. Es decir, tiene fuerza de ley. De modo que no debemos leer la Biblia como si fuera una simple hipótesis o una propuesta de una tesis. No. La Biblia, la palabra de Dios, tiene fuerza de ley. Es por esto que es nuestro referente universal. Una de las virtudes que distinguen a la humanidad es la búsqueda continua de respuestas a los fenómenos que observa. Estamos permanentemente procurando explicar por qué las cosas son lo que son, cómo surgieron, para qué son. Y no aceptamos el hecho de que sencillamente no sean nada, sino que siempre vamos a estar buscando la interrelación de las cosas. Ya no se trata entonces de que las cosas sirvan para esto o para el otro,
sino del hecho mismo de que sean algo, en lugar de no ser nada. De esta manera se crea siempre eh, esta continua conexión entre ambas partes, entre el ser algo y el igual y no ser. Ahora se los explico así. Hay mucha información que igual y nos puede estar llegando. Mucha información no tiene conexión alguna con otra información. ¿Sí? Otro de los errores comunes es interconectar dos datos que no están interrelacionados para tratar de sacar conjeturas. No, espérenme, por favor no. ¿Sí? Y entonces ahorita les puede llegar, es que los ovnis están aquí y por eso llegó el coronavirus. No te metas en estas cosas. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es hacer un sistema más complejo que no eres capaz de resolver. Por el amor de Dios, en un tiempo de crisis, si algo tenemos que aprender es a saber manejar adecuadamente la información. Y esto va implícito en saber seleccionar, discernir y elegir la información que vas a utilizar para poder estar realmente informado. Aquí es importante entender que todo contexto es una estructura que acoge la información y da capacidad de asimilación de la misma. Si vemos a la información como el alimento que comemos, el contexto sería el recipiente donde se preparó y los platos donde se sirvió. Cuando compartimos la palabra de Dios, debemos ponerla en su contexto. Pues si tomamos una fracción de un mensaje, puede ser muy peligroso, porque una verdad a medias deja muchos eslabones abiertos que pueden ser conectados con suposiciones falsas, dando como resultado un estofado de mentiras y de engaños. La información, recuerden, siempre debe de estar enmarcada por el contexto y las circunstancias. Hay un dicho que dice, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo cierto es que no hay buenos entendedores. O mejor dicho, hay que considerar que no los hay. No esperamos que alguien en desorden haga actos ordenados y tampoco estructurados sin un contexto adecuado. Se los explico. Cuando llega una información desordenada, lo que va a provocar en nosotros va a ser acciones desordenadas. Por eso es tan importante que nosotros seamos sumamente selectivos en la información que vamos a tomar como la base de nuestras decisiones. Hoy en día, una información que se esté transmitiendo, que sea falsa y que la creamos como verdadera, va a causar más daños que el propio COVID. Por eso, entendamos esto. Analicemos el contexto, ¿sí? Analicemos la fuente. ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Sí? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Y entonces tenemos que enmarcar adecuadamente la información. Fíjense que la Escritura nos los dice también en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Este pasaje se llama La fe se muestra con los hechos. Y dice así el apóstol Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Yo les quisiera dar un consejo, ¿sí? Hoy que estamos viviendo una cantidad impresionante de información que nos está llegando, yo les diría, denle un tiempo a la validación. No lo crean todo
y mucho menos lo crean de inmediato. Por favor, denle el tiempo a la validación, así asimílenlo. ¿Por qué? Porque mucha información puede ser una información que está fuera de contexto, lo cual va a arrojar datos que no encajan y no concuerdan. Y lo peor es que te puedes enterar días después de que no era correcta esa información. Por eso, en tiempos de crisis, vamos a tener que bajarle 2 rayitas a la velocidad a la que nosotros estamos tomando decisiones para que entonces tengamos información que ha sido colada, información que ha sido comprobada. De esta forma nos damos cuenta la importancia de acompañar el dicho con el hecho. A esto se le llama también congruencia. Ahora que estoy transmitiendo también por este canal, pues luego me doy cuenta de que el audio no checa con el video. Y es curioso porque en ocasiones me pueden mandar algún correo que me dice, estuvo muy interesante el mensaje, pero el audio no checaba con el video. No era congruente. Igual y yo decía no cuando estaba diciendo sí. Y decía sí cuando estaba diciendo no. Y así pasa. Démosle oportunidad a que la información realmente esté acompañada de la veracidad. Otro punto importante a considerar de la información es también la frecuencia a la que la recibimos. Es por esta razón, por ejemplo, que el estudio debe de ser sistemático, constante y ordenado. ¿Para qué mandamos a nuestros niños a la escuela prácticamente todos los días? Bueno, pues para que el conocimiento sea sistemático, constante y ordenado. Y así va a tener conocimiento y experiencia, y esto va a estar íntimamente ligado con la información y el tipo de información que recibió, ¿sí? Y la frecuencia a la que la recibió. Ahora, si tú ves noticias todo el día, dejas de tener el elemento adecuado de juicio. Por favor, deben de ser selectivos. ¿Qué noticias ver? ¿Sí? No todos los canales vale la pena verlos. Igual y tú ya identificaste a quién es el que te está transmitiendo una información real, adecuada, igual y te puedes conectar con él y ves el periódico y ves la información que sabes que puede estar acompañada de la veracidad y esa información tiene valor. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un salón de clases, a recibir la información de una materia 3 veces a la semana por un año, nos va a hacer conocedores de esa materia. De manera que la frecuencia y el periodo de tiempo en el que recibimos la información va a ser el área de expertise en las que nos movamos. Yo soy ingeniero de profesión y soy pastor de ministerio, de oficio. Es por esto mismo que entonces les puedo decir, bueno, pues es que yo he estudiado para ser ingeniero porque mi sistema de formación fue sistemático, continuo, constante y ordenado. Igual un médico, igual cualquier persona, un carpintero, lo que tiene es, a fin de cuentas, su área de expertise está basada en la cantidad de información que tiene, que conoce y que aplica. Es por esto mismo que podemos decir que el mundo social no es más que un ecosistema de bioinformación. Lo que yo sé que la otra persona ignora es un área de expertise en la que me permite que yo le pueda ser útil a la otra persona porque yo puedo resolver problemas que él no puede porque yo tengo el conocimiento para resolverlos. Igual a mí me pasa con un médico, igual y yo voy con un médico que me ayuda a resolver problemas de mi salud que yo mismo igual y no podría resolver. En el área de la información en la que vivimos, esta era de la información en la que estamos, es esencial conocer las reglas, principios y leyes que rigen la información. Y vamos a ver a lo largo de este tiempo algunas de estas leyes o reglas de la información. Miren así, la información que se suma a otra multiplica su valor. Qué interesante ley, ¿sí? La información que se suma a otra multiplica su valor. Y esto lo podemos denominar como el concepto
cuántico de la información. Y ahorita les explico qué significa cuántico, pero se los voy a definir así. Pequeños cambios que producen grandes beneficios. ¿Sí? Esta cualidad de la información se explica así. Dos datos sumados multiplican exponencialmente su valor en el mundo de la información. Por eso es importante estar informado, por supuesto. ¿Por qué? Porque la información me va a promover a que tome mejores decisiones. Es importantísimo estar informado, sí, pero es muy importante estar bien informado. Y entendiendo por bien que la información nos haya llegado adecuadamente, ¿sí? Oportunamente y que sea veraz. De lo que hoy podemos estar padeciendo es que igual y mucha de la información que nos está llegando puede estar sesgada por mentira o por intereses o ser información incompleta. Yo les recomiendo siempre, ¿sí? Alléguense de información verificando siempre la fuente. ¿Quién lo dice? ¿Quién es la fuente? ¿Sí? ¿De dónde surgió esta información? ¿Qué repercusiones va a tener? ¿Esto cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta a mi familia? ¿Cómo afecta a mi contexto? Estamos ante una de las peores crisis que nosotros hemos vivido. Tengo 57 años y nunca hemos pasado por una crisis como la que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Y es importante a nosotros cómo estamos reaccionando ante esta información. ¿Sí? ¿Qué es lo que está produciendo esta información en nosotros? Cuando lo vemos a la luz de la palabra, vamos a darnos cuenta que el Espíritu de Dios, al revelarnos la voluntad de Dios, nos promueve a un crecimiento exponencial, cuántico, en nuestras vidas. Dios nos pasa de una posición a otra, de una relación a otra, de una naturaleza inferior a una superior, y siempre nos promueve a lo mejor, que por cierto, está por venir. Les quiero recomendar la lectura del libro de Nehemías. Por favor, ahorita que tienen tiempo en su casa, ¿sí? Agarren el libro de Nehemías. Si queremos aprender, ¿sí? Lo que la información produce un uno y los cambios cuánticos, pues leamos Nehemías. Por razones obvias de tiempo, no se los voy a leer aquí, pero les voy a hacer una narrativa rápida. ¿Se acordarán? Esto de se acordarán se lo aprendí a mi maestro, Montesillos, José Luis, que le envío un cordial saludo. Me acuerdo que cuando yo le hacía una pregunta, él siempre me decía, ¿se acordará, hermano? Y yo le decía, José Luis, con todo respeto, no es problema de memoria, es un problema de ignorancia, no lo sé, no me puedo acordar de algo que nunca he sabido. Pero mi maestro siempre me dijo, recordará, hermano, como si él intuyera de que en realidad ese conocimiento estaba dentro de mí y que lo tenía que traer afuera. Bueno, en el libro de Nehemías llega información a Nehemías, que por cierto era copero del rey, y se encargaba de probar el vino para ver si no estaba envenenado. Bueno, cuando le llega información, llega gente que viene de Jerusalén y Nehemías les pregunta, oigan, platíquenme, ¿cómo está Jerusalén? Y le transmiten una información. Los muros están caídos, eh, las puertas están quemadas, la ciudad está en un gran oprobio. Y él se duele al grado tal de que cambió su ánimo. Seguramente nos está pasando algo similar con esta contingencia. Está cambiando nuestro ánimo. Y lo que hizo él, se postró, oró a Dios y le hace una propuesta hermosa, una oración hermosa. Señor, envíame a mí a que yo sea el que restaure esta ciudad. Fíjense que yo escucho muchas oraciones en las que las personas piden que el Señor bendiga a otros para que vaya a hacer las cosas que igual que él no quiere hacer. Y entonces lo que hace Nehemías es, hace una oración personal. Señor, heme aquí, yo voy, envíame a mí. Y esta parte, cuando él hace la oración, Señor, permíteme ir a restaurar
Jerusalén. Y le va a hacer una propuesta al rey. Y cuando llega con el rey Artajerjes, ¿sí? Eh, estaba él con el semblante triste, demacrado, había estado en ayuno, y cuando lo ve el rey demacrado, pues por supuesto el rey va a pensar de que había tomado un vino que le hizo daño y que no le dijo al rey, lo cual era motivo realmente de tener problemas con el rey. Pero cuando el rey lo ve, le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Por qué vienes con una cara de tristeza delante de mí? Y él le dice, no, señor mío, por favor no se me enoje. Lo que pasa es que, fíjense que vinieron gente de Jerusalén y cuando les pregunté cómo estaba la ciudad, me dijeron que estaban los muros caídos, las puertas quemadas y la ciudad en gran oprobio. Y el rey le hace la pregunta, ¿y qué quieres hacer? Y él le había hecho una oración a Dios diciéndole, Señor, dame buen éxito en esto que voy a emprender. Y cuando le dice al rey, Señor, si hallo gracia delante de usted, no sé si me pueda enviar a Jerusalén a restaurar los muros y a levantar las puertas y a volver a estructurar esa ciudad. Miren nada más lo que le estaba pidiendo. Y el rey le dice, ¿cuánto tiempo vas a necesitar? Después de que le dijo, el rey le dijo, bueno, está bien. Y Nehemías le dice, Señor mío, sí, no sé si también me pueda dar madera, también si me pueda dar recursos, si me pueda dar un salvoconducto. Y ¿saben lo que hace la gracia? Es que facilita todas las cosas. Y el rey le concedió todo lo que le pidió Nehemías. Y le dio el salvoconducto, le dio caballo, le dio madera, le dio recursos. Y salió un solo hombre salió a restaurar la ciudad de Jerusalén. Se fijan ese día, imagínense ese día, cuando Nehemías está dormido siendo copero del rey, se despierta y se va a dormir siendo gobernador. ¿Sí? ¿Cómo pasó esto? Ah, es que la información que dijo oportunamente a la persona adecuada, acompañado del respaldo mismo de su oración, lo promovió para pasar de ser una persona ordinaria y convertirse en una persona extraordinaria. Y esto es lo que hace la información adecuada en nuestras vidas. Cuando tengo oportunidad de hablar con las personas, por supuesto, yo no les voy a ministrar calamidad. Somos ministros del Señor. No estamos aquí para hablar de problemas y calamidades y de destrucción y de apocalipsis. No, espérame. Vamos a necesitar el ánimo de toda la gente. Cuando llegó Nehemías a Jerusalén, fíjense lo curioso. En realidad, quienes levantaron los muros eran las personas que estaban allá adentro, acostumbrados a lo propio. Y cuando llegó, lo fascinante es que él llegó con palabras, llegó con información, y la información que les dio cambió el ánimo de los que estaban ahí. Y eso es lo que yo les quiero decir. Oigan, tengan ánimo. Un virus no nos va a cambiar, no nos va a romper ni nos va a quebrantar. Tranquilos, nosotros estamos por encima de ello. Y lo que tenemos que hacer es reedificar nuestra ciudad, nuestra estructura social, nuestra cultura, nuestro ánimo. Tranquilos. Sí, cuando llegó Nehemías, empezó a dar información a la gente. La gente la recibe, la asimila y los promueve para el cambio. Y entonces son los mismos moradores, la gente que estaba enfrente de los muros, la que vivía enfrente, fue la que empezó a edificar. Y lo curioso es que empezaron a dar para que se pusieran las puertas, empezaron a trabajar para que se reedificara todo. ¿Por qué?
porque lo que hizo Nehemías fue el portador de la información. Y lo que estaba llevando era información en ese momento para que la gente empezara a operar de acuerdo con esta nueva información. Antes, ¿sí? Había un modelo con el que trabajábamos. Hoy ese modelo ha cambiado. Hoy hay un nuevo régimen y tenemos que aprender a vivir en él. Tenemos que aprender a restaurarnos, reestructurarnos, levantar nuestra sociedad en este nuevo régimen y en este nuevo mundo. La información, amados hermanos, es importantísima porque ya nos damos cuenta de que transforma también nuestro ánimo. Cuando Nehemías cumple la misión, por supuesto, en el proceso para cumplirlo hubo muchísimos problemas. Lo impresionante es que cada uno de esos tuvo solución. Hoy estamos en este tiempo. Estamos levantando y reedificando una nueva sociedad. ¿Va a haber problemas? Sí, seguramente, pero cada uno de ellos va a traer también su solución. Bien, hemos aprendido muchísimo sobre la importancia de manejar adecuadamente la información y esta es la instrucción con la que quiero que se queden. No crean todo lo que ven, ni reciban todo lo que les llega. Por el amor de Dios, cuelen la información, disciernan, separen, distingan y elijan. Y saben, es un tiempo importante para poderlo aplicar todo esto que hemos estado aprendiendo. Los invito a que nos acompañen el próximo martes y que podamos seguir con este tema de las leyes de la información. Es mi oración que el Señor nos dé ánimo, buen ánimo y éxito en todo lo que emprendan. Que Dios los bendiga.